queremos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. Señor, estamos delante de ti agradecidos por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. No somos merecedores, no somos dignos, Señor. Tú dejaste este libro para cada uno de nosotros y que cada cosa que veamos podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Padre, que realmente en esta mañana seamos desafiados a comenzar a hacer lo que estamos llamados a hacer, que es testigos tuyos. Nos ponemos en tus manos para que tú obres en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar un poquito testigos de Cristo. Pensemos un poquito en una de las últimas semanas de Jesús. Hay algo que en la Biblia se le conoce la semana de la pasión. No sé si lo has escuchado, pero es una semana que se le conoce como la semana de la pasión. Empieza un domingo y termina un domingo. Por ejemplo, si hacemos un recorrido de esa semana, el día domingo, sabemos en la Biblia es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿La recuerdan? Es cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asna, ¿verdad? Sobre un burrito. Eso es un día domingo. Después, el día lunes es conocido en esa semana como el día de autoridad. El día de autoridad, el día lunes. En ese día vemos en la Biblia cómo Jesús maldice a una higuera estéril. Vemos también ese día lunes de autoridad, cómo Jesús limpia el templo y echa a los cambistas que estaban haciendo negocio ahí en el templo. Vemos que Jesús se enoja y los echa del templo. Después pasan más cosas, ¿verdad? Pero estamos haciendo un resumen. Después vemos o llegamos al día martes, que se le conoce como el día de prueba. Ahí vemos que Jesús enseña a través de algunas parábolas. En ese día martes vemos la ofrenda de la viuda, vemos el discurso en el Monte de los Olivos. El día martes cuando Judas traiciona a Jesús. Todo eso sucede en el día martes. Después llegamos al día miércoles y se le conoce como el día de silencio. Miércoles se conoce como el día de silencio. ¿Por qué día de silencio? Porque no se narra nada en cuanto a Jesús de ese día. No se sabe qué hizo Jesús el día miércoles, entonces por eso se le conoce como el día de silencio. Después llegamos al jueves, que se le conoce como el día de despedida. Ahí vemos la celebración de la Pascua, la preparación de la Pascua junto con los discípulos de Jesús. Ahí es cuando Jesús instituye la cena del Señor con sus discípulos. Vemos a Jesús orando en el huerto del Getsemaní. Vemos también ahí que Pedro niega 3 veces a Jesús. Muchos lo han de recordar bien. Bueno, todo eso sucede en jueves, el día de despedida. Después llegamos al día viernes, que se le conoce como el día de sufrimiento. El día de sufrimiento. Los discípulos lo dejan solo, todos huyen, está solo Jesús frente a Pilato, frente a Anás, frente a Caifás, pasando por diferentes juicios, y ese día viernes es cuando Jesús es crucificado. Por eso se le conoce como el día de sufrimiento. El día sábado se le conoce como el día de descanso y día domingo, día de resurrección. Todo eso es, hermanos, la semana de la pasión de Jesús, de domingo a domingo. Ahora, domingo nos encontramos con Jesús ya resucitado y sabemos que después de ahí Jesús se le aparece a sus discípulos. Sabemos que no fue en una sola ocasión, sino que fue en diferentes ocasiones, no fue un solo día, no fue una sola persona. Si leemos 1 Corintios 15, dice que se le apareció a más de 500 discípulos a la vez por diferentes días. Ahora Jesús, y si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 1, nos encontramos, para explicar el contexto, ya Jesús resucitado, ya Jesús se le apareció a sus discípulos, y en Hechos capítulo 1 Jesús va a ascender. Va a ir a la diestra, donde está actualmente, a la diestra del Padre. Jesús va a ascender en una nube, ¿verdad? Va a desaparecer, pero antes de irse, va a decirles algo muy importante a sus discípulos. O sea, pudiéramos decirlo como las últimas palabras a sus discípulos. Y anteriormente Jesús le había dicho a los discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a cada uno de ustedes.
Ahora, los discípulos, si nos ponemos a pensar, se pudieron haber llenado de miedo, de cómo lo vamos a hacer, por dónde vamos a empezar, qué vamos a decir y decir, ¿cómo podemos seguir la misión de Jesús? No somos capaces. Si nos ponemos en los pies de Pedro, yo Pedro, hace unos días te negué, no soy capaz de predicar el evangelio a toda criatura. Podemos pensar en los demás discípulos, no me siento capaz, no me siento digno, no, tengo mucho miedo, ¿cómo le voy a hacer? Pero aquí en Hechos, capítulo 1, vamos a ver que Jesús les va a decir a sus discípulos, no van a estar solos. Yo no los voy a dejar solos. Fíjense, leemos capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Les dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice a sus discípulos, no los voy a dejar solos. ¿Por qué? Porque dice que iban a recibir poder, iban a recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los iba a capacitar, los iba a guiar, los iba a instruir, les iba a dar poder. Ahora, ¿poder para qué? Para justamente poder cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión según este versículo? Y me seréis testigos. ¿Te das cuenta? Esa es la misión. Y me seréis testigos. Jesús envía a sus discípulos, nos envía a cada uno de nosotros. Dice, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro, que nos capacita, nos da poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Testigos de qué? De Cristo. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿qué es un testigo? Bueno, un testigo es una persona que da testimonio de algo que vio, de algo que escuchó o de algo que ha experimentado. Eso es un testigo, una persona que da testimonio de algo que ha visto, de algo que ha escuchado o de algo que ha experimentado. Cuando una persona es llamada en un juicio a declarar, tiene que dar testimonio que viste, que escuchaste o que experimentaste. Por ejemplo, la Biblia lo narra muy bien en Primera de Juan, en capítulo 1, versículo 1. ¿Te acuerdas que dice Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Después dice Juan, esto es lo que les anunciamos. Lo que vimos, escuchamos y experimentamos. Contemplaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es ser un testigo. Contarle a una persona lo que has visto, lo que has escuchado y lo que has experimentado. Muchos dicen, bueno, Cristian, ¿y cómo puedo ser un testigo si nunca he visto a Jesús físicamente? Bueno, recuerda que Pedro, escribiendo su carta, que dice, a quien amáis sin haberle visto. O sea, no es necesario haber visto a Jesús físicamente, porque no estuvimos en ese tiempo, para amarle, para saber cuenta de que Él es verdad, de que Jesucristo es verdad. Ahora, puede ser que no lo hayas visto, pero si has escuchado, si lo has experimentado. ¿Cómo puedes experimentar a Jesús? Escuchando el Evangelio de salvación, escuchando las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Alguien te tuvo que predicar el Evangelio, tú tuviste que leer la Biblia y darte cuenta del Evangelio, escuchaste una prédica, te diste cuenta de tu condición delante de Dios y dijiste, Cristo, sálvame, entra en mi vida, porque la salvación, lo reconozco, lo sé, es por gracia y la puedo recibir por medio de la fe. Si tú has tenido un encuentro con Jesucristo, si tú lo has experimentado, puedes ser y tienes que ser un testigo de Cristo. Porque eso es lo que es ser testigos, contarle a los demás aquello que has visto, aquello que has escuchado o lo que has experimentado. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 12, vamos yendo a Hebreos. Y antes de que leamos unos versículos, bueno, un versículo ahí de Hebreos,
Si seguimos pensando, meditando en ese versículo de Hechos 1:8, dice así la palabra de Dios: y me seréis testigos. Ahora, esa palabra testigo en el griego es la palabra mártir. Para que lo apuntes, es la palabra testigos, es la palabra mártir. Ahora, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es un mártir? En esta época, un mártir se le conoce como una persona que da su vida por causa de algo, ¿verdad? Eso es lo que se le conoce como un mártir, ¿no? Entonces, pero en la época de Jesús, un mártir no era eso. Un mártir simplemente era un testigo, alguien que daba testimonio de lo que ya escuchamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el significado de mártir cambió? Porque justamente estos discípulos tuvieron que firmar su testimonio con su sangre. ¿Te acuerdas de Esteban, el primer mártir de la Biblia que aparece en Hechos, toda la predicación que hace y cómo termina Esteban? Lo terminan apedreando, ¿verdad? Murió por causa de lo que él compartía, por causa de lo que él creía que era verdad. Entonces el significado de mártir cambió porque los discípulos murieron para dar testimonio de que era verdad lo que estaban anunciando. Ellos vieron a Cristo durante la mayor parte de su vida, vieron a Jesucristo morir, cómo fue sepultado, vieron a Cristo resucitado, y todo eso los convenció, y el Espíritu Santo les dio poder para dar aún su vida, pagar el costo para compartir de que Jesucristo era verdad. De que Jesucristo era verdad. Entonces ellos dieron con su vida ese mensaje que estaban anunciando. Y sabes que es muy triste que muchas veces no queremos pagar el precio. Muchas veces no queremos pagar el costo de seguir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Muchos no quieren tomar su cruz. Muchos quieren seguir viviendo en comodidad. Muchos saben que Dios te está llamando a algo y no somos obedientes. No eres obedientes. Entonces, por eso una frase muy típica de muchos están dispuestos, pero pocos disponibles. Yo pregunto, ¿quién quiere mañana y toda esta semana vamos a salir y predicar el evangelio al centro? Y todos, yo. Bueno, la cita es mañana, aquí a las 9 de la mañana. Mañana no puedo, no estoy disponible. Muchos están dispuestos, pero solo pocos están disponibles para servir a Dios. Muchos quieren involucrarse en un ministerio, pero cuando se te dice, bueno, tienes que llegar el domingo a las 8 de la mañana para alistar tu ministerio. ¿Sabes qué? Mejor más adelante. Y estamos dando ejemplos pequeños. Estos discípulos murieron, dieron su vida, con sangre pagaron para predicar ese mensaje, para ser testigos de Jesucristo. Ahora, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate cómo empieza el autor de Hebreos en este versículo que acabamos de leer. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nube de testigos. ¿Sabes qué significa esto? Personas que pueden decirte, que pueden demostrarte, porque lo han vivido, y pueden decirte, Cristo funciona. Cristo funciona. Cristo es real. Cristo es verdadero. Cristo es el camino. Cristo da vida. Personas que pueden decirte, Cristo funciona. Ahora, supongamos que todos aquí tenemos una enfermedad. Estamos todos enfermos, una enfermedad grave. Entonces, como estamos enfermos, queremos encontrar la cura, queremos encontrar la medicina. Vemos a todos los médicos, todos los científicos buscando la cura para esta enfermedad.
porque obviamente, ¿no?, el quien la encuentre pues, se hace millonario. Y no sé si te has dado cuenta que cuando una persona está enferma y está grave, cualquier cosa que tú le digas, la persona lo va a hacer. Cualquier remedio que tú le presentes, la persona se lo va a tomar. ¿Por qué? Porque quiere estar sano. Tú dile, no, tómate menta con pasto, con aceite, aguacate, licúalo, te lo tomas y la persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la persona quiere estar sana. Buscamos en internet, buscamos remedios, probamos de todo hasta que uno funciona, ¿verdad? Así somos cuando estamos enfermos. Ahora, pero supongamos que estamos enfermos y no hay una cura. Y de repente está una persona aquí entre nosotros y la vemos y no está enfermo. Está completamente sano. ¿Qué le diríamos? Oye, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué estás bien? ¿Por qué estás sano? La persona puede decir, mira, me tomé esto y me curó. Tómatelo y vas a ver que vas a estar bien. Entonces esa persona se convierte en un testigo de que ese remedio funciona. Es justamente lo mismo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Este mundo está enfermo por causa del pecado. Y el pecado destruye, mata, destruye tu familia, destruye tus amistades, destruye tu propia vida. No solamente eso, sino que el pecado te condena a irte al infierno, pero ustedes tienen que ser testigos de que Cristo funciona, de que Cristo es el remedio, de que Cristo es la medicina. Es justamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ahora, el versículo que acabamos de leer dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra nube se refiere a multitud de testigos. O sea, que tenemos alrededor nuestro una multitud de testigos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque puede ser que muchos de los que están aquí presentes o que nos están viendo a través de las redes sociales digan en su mente, en su corazón, ¿cómo puedo estar seguro de que Cristo funciona? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo puede restaurar mi matrimonio? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo me puede sacar de esta adicción en la que me encuentro? ¿Cómo puedo estar seguro o segura de que Cristo me puede sacar de esta depresión tan grande en la que me encuentro? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios puede restaurar mi relación con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo puede limpiar y perdonar mis pecados? ¿Sabes por qué? Porque justamente hay testigos que pueden decirte, Cristo funciona. Cristo funciona. Y es una multitud de testigos. Aún yo sé que muchos de los que están sentados podrían decir, yo soy testigo. Yo soy testigo de que Cristo funciona. Yo soy testigo de que Cristo puede hacerlo. Yo con mi propia vida puedo decirte, soy testigo de que Cristo funciona. Entonces, si estás dudando en tu mente, en tu corazón, simplemente tienes que ver que hay testigos que pueden decirte, Cristo sirve. No necesitas una vida de pecado, no necesitas una vida de esclavitud, de drogas, de adicciones, de mujeres, de hombres. No lo necesitas todo eso para ser feliz. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Ahora, muchos podrán negar lo que dice la Biblia, decir, no, Cristian, yo no creo lo que dice la Biblia. Muchos podrán decir, bueno, yo no creo en Dios, y endurecer tu corazón y pensar de esa manera. Pero algo que no van a poder negar es una vida transformada. Una vida transformada. ¿Transformada por qué? Por el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Una vida transformada por Cristo. Tu familia te podrá decir, no, yo no creo en eso. Pero si tú estás siendo diferente, ellos se van a dar cuenta. Si tú estás siendo transformado cada día más a la semejanza de Cristo, la gente se va a dar cuenta. Y la gente va a decir, no creo, endurezco mi corazón contra todo esto, pero realmente me doy cuenta que hay algo diferente en ti. Y eso diferente es Cristo. Nos damos cuenta cómo estamos llamados a ser testigos de Cristo. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado o lo que hemos experimentado. ¿Sabes? El mundo nos va a querer vender cualquier solución, cualquier salida,
cualquier camino, más dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El mundo te va a querer ofrecer eso, un camino, una salida, una solución, pero su único fin es la muerte. La gente pone la esperanza en un político, este político nos va a salvar de la situación en la que estamos, este político es la salida. Los jóvenes ponen sus esperanzas en un artista, en un deportista, en alguien famoso, cuando ninguna de esas personas puede transformar una vida, solamente Cristo. Solamente Cristo puede transformar la vida de alguien. Ahora les acompaño que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a aprender un poquito más en cuanto a los discípulos de Jesús. Marcos, capítulo 3, fíjense, versículo 14. Marcos 3, 14. Dice así la palabra de Dios: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos que Jesús establece a 12, establece a sus 12 discípulos, en primer lugar, ¿para qué? Para que estuviesen, ¿qué dice? Con él. ¿Te das cuenta? En primer lugar, Jesús estableció a esos 12 para que estuvieran con él, para que tuvieran comunión con él, para que tuvieran una relación personal con Cristo, para que estén cerca de Cristo. Y después de eso, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. También es interesante y triste a la vez que muchos hoy en día queremos hacer todo cambiando el rol. Queremos predicar, queremos servir, queremos estar en un ministerio, queremos ser conocidos, queremos que se nos aplauda, pero no queremos estar con Dios. No queremos tener tiempo de comunión con Jesús. No queremos leer la Biblia. No queremos orar en las mañanas. No queremos tener ese tiempo de devocional. Cuando Jesús estableció a 12, para lo más importante, para que estuviesen con Él. Para tener esa relación íntima con Cristo que tú y yo tenemos que tener. Y después de eso, ahora sí, para enviarlos a predicar. Por aquí dice que Jesús estableció a 12, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estos 12? Estos 12 discípulos. Conocemos algunos, los más famosos, Pedro, Juan, Judas, pero no sé si la mayoría realmente conozca la vida de los 12 discípulos. Pero ¿quiénes son estos 12? Por ejemplo, tenemos que entender y aprender que en la Biblia aparecen, en los evangelios aparecen mínimo 3 llamados para estos discípulos que Jesús estableció, para estas 12 personas. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 1, no vayan, no lo vamos a leer, pero ahí en Juan capítulo 1 encontramos algunos discípulos como Andrés, Pedro y Juan. Y ahí vemos que Jesús se les presenta a estos discípulos y en la Biblia dice, en Juan capítulo 1 dice que ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Ellos reconocen de que Jesús es el Mesías. Ahí tenemos el primer llamado, el llamado a salvación. Cuando esos 3 discípulos reconocen a Jesús como su Mesías. Después, ellos siguieron con su vida. Pedro, Andrés, Juan, siguieron su profesión, siguieron siendo pescadores, siguieron con su vida normal, pero después leemos que Jesús se les vuelve a aparecer. Y recuerdan que les dice Jesús a ellos, le dice, síganme, dejen sus redes y yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ahí encontramos el segundo llamado, el llamado al servicio. Ya no iban a seguir con su vida, ya no iban a seguir con su profesión, sino que Jesús les hizo un llamado al servicio, dejen las redes y síganme, porque yo los haré pescadores de hombres. Después vemos en los evangelios cómo Jesús, porque Jesús no tenía solamente 12 discípulos, tenía mucho más.
De hecho, si leemos en Lucas 6, vemos que Jesús envía a 70 discípulos a predicar, ¿verdad? Pero aquí es cuando aparece el tercer llamado, el llamado al apostolado. Ahora sí, Él estableció a estos 12 para que sean, como los conocemos, los 12 discípulos o los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, en su vida vemos estos tres llamados: llamado a salvación, el llamado al servicio y el llamado al apostolado. Pero fíjense qué más dice la Biblia en Juan capítulo 17 acerca de estos discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Fíjate lo que dice Jesús. Desde el 15 vamos a leer: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, esto para algunos le puede parecer un poco raro, ¿verdad? Dice Jesús que mis discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué Jesús aquí está? ¿Qué Jesús está dando a entender que sus discípulos somos algún tipo de extraterrestres, de marcianos, que no pertenecemos? ¿Eso quiere decir Jesús? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay algo que quiero que aprendamos, que cuando en la Biblia aparece la palabra mundo, puede referirse a tres cosas. En primer lugar, puede referirse la palabra mundo al planeta Tierra, al mundo físico. En segundo lugar, la palabra mundo puede referirse a la humanidad, ¿verdad? O sea, toda la humanidad. Y en tercer lugar, la palabra mundo puede referirse al sistema gobernado por Satanás. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquí la palabra mundo, ¿a qué se refiere? Al planeta Tierra, al planeta físico, porque dice que hizo el mundo y todas las cosas. Por ejemplo, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se refiere ahí? Al mundo como humanidad. Por ejemplo, damos otro ejemplo de ese. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Fíjense lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se refiere aquí al planeta Tierra? No. Se refiere a la humanidad. ¿Verdad? Aquí sería la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de toda la humanidad. Tercer ejemplo, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se refiere al planeta Tierra? No. ¿Se refiere a la humanidad? No. Se refiere justamente al sistema gobernado por Satanás. Sistema gobernado por Satanás. Por ejemplo, acompáñeme otra vez a Primera de Juan, ahora capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este mundo
todo este sistema está gobernado por Satanás. Por ejemplo, si ahí mismo en Primera de Juan, pero vamos al capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora aquí dice: no améis al mundo. ¿Esto significa que no tenemos que amar a nuestro planeta? ¿Esto significa que no tenemos que amar a la gente, a la humanidad? Por supuesto que no. De hecho, tenemos que preocuparnos por la gente, tenemos que amar a la gente, tenemos que preocuparnos por nuestro, no solo por nuestro país, sino por el mundo entero. Lo que quiere decir aquí: no améis al mundo, no ames este sistema gobernado por Satanás. No ames este sistema que controla Satanás. Entonces, cuando Jesús dice: mis discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Jesús quiere decir que ya no pertenecemos a este sistema. Ya no pertenecemos a este sistema que Satanás gobierna, y nosotros tenemos que dar un testimonio, tenemos que ser testigos y decirle al mundo que se puede ser feliz sin necesidad de acudir al pecado. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado y podemos decir y somos testigos: Cristo funciona. Entonces, no necesitamos el pecado para ser felices. Con Cristo somos suficientes. En Cristo estamos completos. Y es lo que justamente, hermanos, es de lo que tenemos que ser testigos. Decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Aquello que escuchaste y aquello que has experimentado. Entonces, lo que Jesús quiere decir cuando dice: no somos del mundo, como tampoco es del mundo, es que ya no pertenecemos a este sistema. Hermanos, nosotros estamos llamados afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es justamente lo que significa iglesia. Iglesia significa llamados afuera. Iglesia no es esto que estamos viendo, este edificio o este salón. Esto no es la iglesia. La iglesia no está llamada a encerrarse en un auditorio de 4 paredes una vez a la semana, solo los domingos de 9 a 2 de la tarde y ya. Iglesia significa llamados afuera. Ahora, pero ¿afuera de dónde? Justamente afuera de este sistema que controla Satanás, de este sistema del mundo. Estamos llamados a salir de este sistema o de este dominio del diablo. ¿Y recuerdas que dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pruebas, dificultades, tribulaciones, pero dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué se refiere? Jesús dice: yo he vencido al mundo. A mí, Jesús está diciendo: a mí no me domina este sistema. A mí no me domina este sistema, y a mis discípulos tampoco. Se puede ser feliz viviendo fuera del sistema de Satanás. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 18. Juan 17, versículo 18. Lo mencionamos en la mañana, pero vamos a leerlo. Dice desde el 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego dice Jesús, versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, ahora yo los envío
al mundo. O sea, a sus discípulos, o sea, a cada uno de nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro. Pero ¿qué dice? Que Dios envió a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La luz del mundo, a este mundo en tinieblas, a este mundo en completa oscuridad. Jesús, Dios Padre, envía la luz del mundo, a Jesucristo, a este mundo en tinieblas, hace más de 2000 años. Y Jesús dice, ahora sí como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿A qué? A que seamos luces en el mundo. A que seamos testigos en el mundo. En este sistema que gobierna Satanás, ahí es donde tenemos que ser testigos. Ahí es donde necesitamos ser testigos y predicar el Evangelio. Ahí es donde tenemos que dar un testimonio. Ahí es donde tiene que notarse la diferencia en cada uno de nosotros. Porque muchos de los que están aquí o nos escuchan a través de las redes, pareciera que son cristianos solamente una vez a la semana, solamente de domingo. Y de lunes a viernes haces lo que todo el mundo hace, dices lo que todo el mundo dice, piensas como todos piensan y no estás siendo un testigo. Y no estás dando un testimonio. Y no estás siendo un ejemplo. No estás cumpliendo que has sido enviado ya por parte de Jesús. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces Jesús nos envía a cada uno de nosotros a que seamos testigos de Jesucristo. Que seamos luces en el mundo. Acompáñenme a Juan, capítulo 1. Vamos a ver el ejemplo de uno de los discípulos de Jesús y vamos a ver que su vida es muy interesante. No vamos a ver la vida de los 12 discípulos porque no nos da el tiempo, pero vamos a ver la vida de uno de los discípulos de Jesús rápidamente y vamos a ver la vida del discípulo Andrés. ¿Qué sabemos de Andrés? Es pescador. ¿Qué más sabemos de Andrés? ¿Es hermano de quién? No, de Pedro. Andrés es hermano de Pedro. Y algunos ya no sabemos más en cuanto a la vida de Andrés. Solamente aparece en los evangelios 3 veces. Entonces vamos a ver en cada ocasión que aparece qué es lo que Andrés está haciendo. Fíjense, primera vez que aparece, Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, Andrés había sido impactado por la predicación de Juan el Bautista. No lo leímos, pero los versículos anteriores dice que Andrés, junto con otro discípulo, se encontraba con Juan el Bautista, había dejado un poco la pesca para pasar tiempo con Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué va a hacer? Juan el Bautista les presenta a Cristo. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora Andrés, cuando escuchaba a su maestro Juan señalando a Jesús y diciéndole, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues la vida de Andrés fue impactada. Comenzó a ser un seguidor, pero ahora de Jesús. Dejó a Juan y comenzó a seguir a Jesús, ¿verdad? Por eso dice Andrés, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían ahora seguido a Jesús. O sea que Andrés se convierte ahora en un seguidor de Jesús. Él tiene ese encuentro con Jesucristo, conoce de una manera personal a Jesucristo, reconoce que Él es el Mesías, que Él es el Cristo,
¿Y te das cuenta qué es lo primero que hizo? Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Lo primero que hizo Andrés cuando se encontró con Cristo es traer a su hermano a Jesús. Sabes que muchas veces ponemos un montón de pretextos cuando comenzamos nuestra vida cristiana y decimos: bueno, yo hasta que vaya a un instituto, hasta que vaya a un seminario, hasta que me sepa la Biblia de memoria, voy a ir y voy a empezar a ser un testigo. Y no es así. Andrés inmediatamente, cuando reconoció a Jesucristo como el Mesías, dice que fue por su hermano. Fue por su hermano. Y sabes, me encanta lo que dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Esa palabra, y le trajo a Jesús, es una palabra que en griego es una palabra muy fuerte, porque quiere decir, lo arrastró, lo trajo a la fuerza. Por ejemplo, esta palabra aparece también, creo que es en Juan capítulo 8, recuerdan que aparece ahí la mujer adúltera, ¿no? Y dice ahí, no lo vamos a leer, pero dice que los fariseos y toda la gente, dice, le llevaron a la mujer adúltera a Jesús. La llevaron a Jesús. Ahora, ¿recuerdas para qué la llevaron? ¿Para qué la llevaron? La mujer había sido sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y la llevaron con Jesús porque la querían matar. La querían apedrear a esa mujer. ¿Tú te imaginas que la mujer, sabiendo que la habían cachado y que la iban a apedrear, la mujer dijo: sí, llévenme, vamos? No, la llevaron a la fuerza, la arrastraron. Es justamente la misma palabra que aparece en Juan capítulo 1, cuando dice que Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que ser insistentes y constantes. Porque puede ser que tú me digas, bueno, más bien yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí tiene en mente a alguien que ya le hablaste de Cristo y que no has visto ningún fruto. Y puede ser, digo, bueno, ya lo intenté, no se pudo, vámonos. No, tenemos que insistir, que ser constantes, que orar por esa persona. Oye, no te estoy diciendo amárralo, mételo a tu coche y tráelo a la fuerza, ¿verdad? Estoy hablando de qué es lo que tenemos que hacer para atraer a las personas de Cristo. Puede ser que Andrés llegó con su hermano Pedro: hey, hermano, he conocido al Mesías, al Cristo, al que estamos esperando, ven, te lo quiero presentar. Pedro: no, muchas gracias, quiero seguir pescando, déjame. Andrés pudo haber dicho: bueno, ni modo, para mí solito. No, dice que lo trajo a Jesús, o sea, fue constante. Hermano, tienes que ir, hasta que lo trajo a Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí Andrés estaba siendo un testigo de Cristo, porque trajo a su hermano Pedro. Vamos a Juan capítulo 6, segunda vez que aparece Andrés en la Biblia, en los evangelios, perdón. Todos conocemos este milagro, la alimentación de los 5,000, de los panes y de los peces, milagro muy importante que aparece en los 4 evangelios, pero vamos a recordarlo un poquito. Fíjense, Juan 6, leemos desde el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos?
muy conocido por cada uno de nosotros. Dice que Jesús los seguía gran multitud, tuvo compasión de ellos, vio que no tenían para comer, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero le dice la Biblia que solamente lo dijo para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero si leemos los evangelios, vemos que los discípulos se llenan de preguntas y se llenan de conflictos. ¿Dónde vamos a comprar pan? ¿Dónde está la tiendita más cerquita? Tenemos dinero, pero pues no alcanza para tantas personas. ¿Qué vamos a hacer? Aquí acabamos de leer que aparece Andrés y dice, aquí está un muchacho. Tiene estos panes y estos peces, y por supuesto la fe de Andrés estaba en desarrollo, estaba en crecimiento, y dice, bueno, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Pero qué fue lo que hizo Andrés? Presentó al niño, a este muchacho, delante de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, lo que nos enseña esto es que Dios es quien hace el milagro. Nosotros solamente tenemos que llevar a la gente a Cristo y Dios es el que se encarga del milagro. Andrés dijo, no sé qué hacer. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes, 2 peces. Yo lo llevo con Cristo y que Cristo se encargue del milagro. Y hermanos, Dios es experto en lo poco, hacerlo mucho, si Él está de por medio. Andrés simplemente dijo, yo lo llevo con Cristo y que Cristo se encargue del milagro. ¿Te das cuenta? Aquí Andrés aparece llevando a este niño, llevando a este muchacho a Cristo. Vamos a Juan capítulo 12, última vez que aparece Andrés en los evangelios. Como te dije, solo aparece 3 veces, ya vamos 2. Juan 12, a partir del versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora aquí hay un problema, porque las personas que querían ver a Jesús eran griegos, eran gentiles. Y sabemos que judíos y gentiles pues no había muy buena relación. Entonces ellos van con Felipe y le dicen, Señor, queremos ver a Jesús, llévanos con Jesús. Y Felipe dice, pero son griegos, ¿los llevo? ¿No los llevo? Tal vez me meto en un problema, ¿qué hago? Pero vamos a ver qué fue lo que hizo. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Empecé diciéndote que Andrés solamente aparece 3 veces en los evangelios, pero ¿te diste cuenta que cada vez que aparece llevando a alguien a Cristo? Capítulo 1, lleva a su hermano Pedro. Capítulo 6, lleva al muchacho con los panes y los peces. Capítulo 12, lleva a unos griegos con Jesús. Cada que aparece Andrés en la Biblia, aparece llevando a alguien a Jesús. Hoy todo el mundo habla en cuanto al apóstol Pedro, la predicación en Hechos, miles de personas por la predicación de Hechos, pero pocos hablan de que Andrés fue quien trajo a su hermano a los pies de Jesús. Andrés fue quien trajo a Pedro a Jesús. Hoy muchos quieren ser reconocidos, quieren ser famosos, quieren ser aplaudidos. A Andrés no le importaba eso. A Andrés lo único que le importaba era llevar gente a los pies de Cristo. Era lo único que le importaba. Andrés sabía, Andrés estaba siendo un fiel testigo de Cristo. Es, hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer, traer las personas a Cristo, ser testigos de Cristo. Ahora, después ya no se menciona más Andrés en la Biblia. En Hechos aparece una vez cuando se reúnen los apóstoles para elegir al que iba a tomar el lugar de Judas, pero ya no aparece más. Pero hay un historiador muy famoso, Eusebio, un historiador de esa época, que él narra que después de la crucifixión de Jesús y después de su resurrección, él cuenta que Andrés siguió predicando el evangelio por muchos lugares.
siendo testigo de Cristo. Dice que estuvo en muchos países, recorriendo lugares, predicando el evangelio, siendo un testigo, siendo lo que siempre hacía, llevar gente a Cristo. Y Eusebio cuenta que Andrés estaba en un lugar predicando el evangelio y que se convierte la esposa del gobernador de ese lugar. La esposa del gobernador conoce de Cristo por la predicación de Andrés. Ahora Eusebio cuenta que esto fue algo que enojó muchísimo al gobernador, ¿verdad? Fue algo que no le gustó, que su esposa conociera a Cristo fue algo que no le gustó. Entonces Eusebio cuenta que el gobernador de ese país mandó a crucificar a Andrés, pero fue una crucifixión un poco diferente. Dice que lo crucificó en primer lugar en una cruz, pero en forma de X, no una cruz como la conocemos, sino que en forma de X. Ahora, dice Eusebio que Andrés no fue clavado en esa X, sino que simplemente lo amarraron, o sea, lo dejaron colgado en esa X, y lo dejaron ahí 2 días enteros, día y noche, 2 días enteros. Eusebio dice, ¿sabes qué fue lo que hizo Andrés durante esos 2 días? Llevar gente a Cristo. Él cuenta, cada persona que pasaba por ahí, él les predicaba de Cristo. Cada persona que por curiosidad se acercaba para verlo, él les presentaba a Cristo. Hasta el final fue un fiel testigo de Jesucristo. Hermanos, terminamos como empezamos. Tenemos que empezar a hacer lo que estamos llamados a hacer. Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Yo espero que en tu vida, que este nuevo año, te propongas ser un fiel testigo de Cristo. Te invito a que cerremos los ojos. Vamos a terminar orando. Me gustaría hacer 2 oraciones. Si ahí en tu mente, cada uno con los ojos cerrados, en tu mente, en tu corazón, se te viene a la cabeza alguien que te gustaría ganar para Cristo, que te gustaría presentarle a Cristo, te voy a pedir que ores por su vida. Ora por esa persona, o esa persona que ya lo intentaste muchas veces, pero dile a Dios que te dé las fuerzas, que te dé la sabiduría, que te ayude para que esa persona pueda conocer lo que tú has conocido. Ora por la salvación de tu familia, de tus amigos, de tus cercanos. Ora por la salvación de aquellas personas que Dios te pone en tu camino que no conoces, en la calle, en el trabajo. Ponte como meta presentarles a Cristo, traerlos a Cristo, así como Andrés se hizo. Y en segundo lugar, quisiera que todos juntos en esta mañana pudiéramos decirle: Dios, ayúdame a ser un fiel testigo tuyo, Señor. Que yo pueda ser un testimonio, que mi vida pueda dar testimonio de eso que he visto, escuchado y experimentado, Señor. Que cuando tengamos oportunidad no nos quedemos callados, sino que marquemos la diferencia, Señor. Que a donde vayamos, cada uno de nosotros, vaya con nosotros el evangelio de salvación, Señor. Que sepamos predicarlo, que sepamos compartirlo, y que el Espíritu Santo y tú se encarguen del milagro, Señor. Estamos muy agradecidos por este tiempo junto con tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a llevarlo a la práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y pasamos al siguiente tiempo.